Buen día, amigas y amigos. Hoy desarrollaré el tema La revolución es necesaria. La idea de revolución prácticamente ha desaparecido en su sentido de transformación social. Es lógico porque a lo largo del siglo XX ha habido muchísimas cuestiones calificadas de revoluciones que no lo eran realmente, eran conflictos y que han terminado todos bastante mal, muy negativamente, y entonces con ellos, con su descrédito, se ha hundido la noción misma de revolución. Hoy lo que encontramos básicamente son, por un lado, un criticismo de las realidades sociales en todas sus manifestaciones, que se reduce únicamente pues, a quejarse, a lamentarse, a denunciar, la idea de la denuncia, de la rebeldía, pero que en general no pasa de ahí y nunca ofrece ninguna respuesta transformadora. Y luego, por otro lado, está un reformismo bastante cutre, bastante sórdido, que se concentra en las cuestiones más insignificantes y ni siquiera en ellas consigue mucho. Por tanto, la idea de revolución no existe. ¿Qué debemos entender por revolución? Por revolución hay que comprender un cambio total, radical. Las revoluciones no solamente son políticas, sociales o económicas. Tenemos, por ejemplo, la revolución industrial, el acontecimiento aquel del último tercio del siglo XVIII, la revolución verde, que afecta a la producción agrícola en la segunda mitad del siglo XX, la revolución sexual propia de los años 60 y algunas otras. Su significación o la intención de quienes acuñaron tales términos es indicar que se estaban produciendo cambios totales en cada uno de los terrenos en que se estaba operando. Respecto a las revoluciones políticas, pues tenemos las revoluciones negativas, como es en primer lugar la Revolución Francesa, que inicia la saga, su continuidora, la Revolución Rusa, anteriormente la Revolución Liberal Española, la Revolución Fascista en los años 20, la Revolución Islámica de Irán del año 1979, que es simplemente una adecuación de la Revolución Fascista musoliniana, la Revolución Nacional Sindicalista de la Falange Española, y muchas de las revoluciones antiimperialistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Luego, sin embargo, tenemos revoluciones positivas, entre las cuales citaré en el pasado la revolución de la Alta Edad Media, que yo he estudiado sobre todo en el texto editado por la Fundación Navarralde en Pamplona, que culmina en una sociedad viable que se ha mantenido durante 1500 años, y una revolución incompleta, muy interesante, que es la que tiene lugar en los meses o 2 años, quizá incluso anteriores al inicio de la Guerra Civil, y que va a ser una emergencia popular de lo más profundo de las clases populares, sobre todo agrarias, contra los gobiernos de derecha de la Segunda República, primero en Asturias de 1934, y luego contra el gobierno de Frente Popular, que se siente desbordado a pesar del carácter represivo, violento, contrarrevolucionario y fascistizante del gobierno del Frente Popular. La revolución que realiza el pueblo trabajador lo supera, lo rebasa, y esto culmina con el inicio de la Guerra Civil, con la intervención del ejército para controlar un movimiento de masas que estaba superando los límites de la República burguesa, que era la de 1931. El asunto este está estudiado básicamente en mi libro sobre la Segunda República, que dedica una parte muy importante al estudio del Frente Popular. Para mucha gente las revoluciones, sobre todo las políticas, las sociales, son sinónimo de violencia. ¿Lo son realmente? Bueno, veamos. En el siglo XX ha habido muchas revoluciones de boquilla, mucha palabrería revolucionaria y mucha violencia, pero ninguna revolución real. De hecho, todos los procesos que se han llamado revolucionarios han inspirarse en dos acontecimientos netamente antirrevolucionarios y contrarrevolucionarios, como son la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Rusa de 1917, pues eran antirrevoluciones. Su objetivo era incrementar el aparato de Estado y desarrollar el capitalismo. Y así se manifestaron todas las revoluciones antiimperialistas también, como falsas revoluciones. Por lo tanto, la revolución es una
modificación total, radical, que se define por su programa, por su proyecto, por sus metas, y no tanto, y ni siquiera principalmente, por el uso o no de la violencia, que es un elemento episódico. Toda revolución tiene que ser popular, tiene que ser obra del pueblo, no puede ser de una vanguardia, no puede ser de una élite, de un partido, porque estas revoluciones de las élites lo que llevan es a un régimen de las élites y perpetúan el sistema de dominación. Por lo tanto, la base de una revolución verdadera tiene que ser la libertad. La libertad es inseparable de todas las revoluciones, pero ninguna de las que hemos creado tenía la libertad como meta, salvo demagógicamente. La violencia, bueno, si las élites y las minorías mandantes contra las que se dirigen las revoluciones acuden a la violencia, entonces el pueblo tiene legitimidad para defenderse, como hizo ya en la primavera de 1936 contra los aparatos represivos del Frente Popular, policía de la época, que era la Guardia de Asalto, Guardia Civil, y luego también contra el ejército, una vez que estalla la guerra, que el ejército se levanta contra el pueblo en 1936. ¿Cuáles son las causas de las revoluciones? Hay que decir abiertamente que las revoluciones no salen del hambre, no son respuestas fisiológicas, no tienen como meta la riqueza material. Hay muchísimos episodios en la historia de hambre, de pobreza, de muerte incluso, y eso no lleva necesariamente a la revolución. A veces los periodos de hambre son más bien antirrevolucionarios, no revolucionarios, incluso de resignación. Para que haya revoluciones se necesita efectivamente una gran crisis de la sociedad, que sea una crisis total del conjunto de las instituciones, de los modos de vida y de las concepciones que sustentan un tipo de sociedad. Tiene que haber previamente un pueblo que exista, es decir, el pueblo que no sea populacho, que una masa consciente, una multitud moral y política autoconstruida. Tiene que haber al mismo tiempo un ideal revolucionario con una ilusión de revolución. Si no existe la ilusión de revolución, es decir, la asunción por algún sector significativo de las clases populares de la necesidad de un cambio, no puede hablarse de revolución ni de situación revolucionaria. Se necesita un proyecto y un programa, es decir, ¿qué vamos a hacer? El programa determina los puntos de las transformaciones que se van a realizar. Sin un proyecto y un programa, ninguna situación revolucionaria en el plano objetivo se convierte en revolución real. Y tiene que haber personas formadas y conscientes que sean capaces de manejar las condiciones extremadamente complejas y difíciles que se suman en una situación revolucionaria. Por lo tanto, el sujeto revolucionario es el pueblo, entendido como, pues de la forma más vaga y más imprecisa posible. No es necesario profundizar mucho, pero el pueblo lo vamos a definir como los sin poder, los que no tienen poder, es decir, los que están enfrentados al poder político y al poder económico, ellos son el pueblo. Por lo tanto, los partidos políticos que forman parte del aparato de poder del gobierno, del parlamento, de las instituciones, son siempre el antipueblo, el contrapueblo, la reacción. Esto es una cuestión muy importante, igual pues las instituciones sindicales que, digamos, cobren del presupuesto del Estado, y también toda clase de institución que viva del poder. El poder es siempre antirrevolucionario. Se dice que hay revoluciones desde arriba. Esto es falso. Las revoluciones desde arriba pues son, por ejemplo, la revolución fascista, aquí en España la revolución nacional sindicalista de la Falange, que eran revoluciones desde arriba, que eran simplemente antirrevoluciones. ¿Se necesita abstrusas y confusas teorías para entender lo que es una revolución? No, rotundamente no. La experiencia que tenemos con la teoría revolucionaria más conocida en los últimos 200 años, que es el marxismo, indica que el marxismo efectivamente es abstruso, es confuso, es caótico. El Capital de Marx son 3 tomos ininteligibles que están llenos de vaguedades, superficialidades y que no aportan nada. A mí siempre me ha asombrado la ignorancia abismal de Marx, un hombre que no conocía casi nada de lo que hablaba, ni entendía la economía, ni entendía la historia, ni comprendió qué era el capitalismo. Lo único que ya lo he dicho varias veces, lo que más tuvo es mucha cara dura. Entonces él creó una teoría revolucionaria
revolucionaria, y la gente se ponía a leer El Capital, su obra más conocida, y como no la entendía, pues en plan papanatas se quedaba impresionada. Bueno, esta experiencia nos lleva a considerar que no necesitamos ninguna interpretación intelectual compleja, que el fundamento doctrinal de toda revolución es simplemente la sabiduría popular, el sano sentido común, el saber experiencial y ateórico. Experiencial significa basado en la experiencia y ateórico sin teorías. Ahí es donde se coinciden todos, donde todas las personas coinciden. ¿Qué se necesita? Personas pensantes, nada más. ¿Pensantes desde qué? Desde la experiencia, desde su propia experiencia de la vida. Es la experiencia de la vida la que hace a la gente revolucionaria, y no cultivar alguna teoría, algún dogmatismo o algún sistema de estos que se aprende leyendo. Por lo tanto, es pensar y no leer lo que lleva a la gente a una posición revolucionaria. Eso sí, el proyecto revolucionario tiene que ser muy exigente en lo referente a la cuestión de la verdad, puesto que mientras la propaganda del poder siempre se basa en la mentira, lo cual no quiere decir que todo lo que diga la propaganda del poder sea mentira, a veces también se sirven de la verdad o de medias verdades, pero frente a ello el sujeto revolucionario, que son los que simplemente hacen la revolución y la quieren, tiene que tener un gran aprecio por la verdad y por la objetividad. ¿Cómo qué? Pues como coincidencia entre lo pensado y lo real, nada más. La verdad no surge de los doctrinarismos, de los dogmatismos, de los sabiondos, de los genios, sino surge del simple sentido común. La revolución la hace el pueblo, por tanto. ¿Contra quién? Básicamente contra el Estado. El Estado es la fuerza esencial de toda antirrevolución. En 1936 observamos cómo es el Estado, en su representación más importante, que es el ejército, el que se alza contra una revolución en ascenso que había arruinado ya al gobierno. El gobierno del Frente Popular se ve desbordado, rebasado, y entonces tiene que acudir el ejército a actuar. Y entonces de ahí surge el levantamiento franquista. Que el ejército adoptara en la época formas fascistas no tiene importancia mayor, porque simplemente se amoldó a las modas europeas de la época, pero perfectamente podía haber actuado con otra cualquier etiqueta o camisa. De hecho, en los levantamientos que tienen lugar, por ejemplo, en 1933, el ejército, la Guardia Civil intervienen. En 1932 el ejército interviene mucho por mandato del gobierno republicano socialista, y entonces reprimen a las clases populares, sobre todo al campesinado, que se estaba alzando contra la república burguesa y terrateniente del 14 de abril de 1931. Así pues, la primera condición para ser revolución es estar fuera de las instituciones. Estar fuera de las instituciones es fuera del Parlamento, fuera de los ayuntamientos, fuera de los partidos, fuera del sistema electoral. Estar fuera para estar ¿dónde? Estar con el pueblo, estar con la gente. Eso es fundamental. Cuando traspasamos la raya que separa al Estado del pueblo y nos desprendemos del pueblo para ir con el Estado, estamos convirtiéndonos en agentes de la antirrevolución, de la contrarrevolución, del capitalismo. Esa es la diferencia principal. De lo que se trata es hacer pueblo, estar con el pueblo, desarrollar su conciencia, su grado de organización, su comprensión, su combatividad, su ética, su moralidad, su axiología, pero no situarse con los enemigos del pueblo, que siempre es el Estado. Quienes creen que en las instituciones se pueden lograr algo se equivocan. Constantemente vemos que no es así. ¿Por qué? Porque en las condiciones actuales los regímenes políticos, sociales y económicos de Europa están petrificados, no dan nada. Ya no es una época de reformas. La época de reforma podía ser los años 60 o 70 del siglo pasado. Ahora ya es un sistema fosilizado en el cual hay un sinnúmero de leyes, normativas, instituciones de poder, cargos por aquí, cargos por allá, que hace que el sistema en sí mismo no sea reformable, es irreformable. Pero hay una situación en la que el sistema sí puede hacer concesiones a las clases populares. ¿Cuál sería esa?
cuando el sistema tenga miedo a la revolución. Solamente cuando tenga miedo a la revolución podrá dejar rápidamente de lado su actual egoísmo e incapacidad para conceder nada a las clases populares, y entonces sí cambiaría de posición. Pero para que tenga miedo a la revolución, lo primero que tenemos que hacer es crear unas fuerzas revolucionarias que acosen al Estado, que acosen al capitalismo, que acosen a los con poder desde el sin poder. Y esa es una de las tareas ahora. Así pues, quienes dicen que van a las instituciones para conseguir reformas se equivocan, porque esas reformas primero son inexistentes. Yo reto a alguien que me diga qué han conseguido todo el reformismo posterior a la liquidación del franquismo. Aquí han venido muchos partidos, muchas fuerzas políticas de todo tipo, nos han ofrecido esto, lo otro y lo demás allá. Bien, de todo ello, ¿qué ha quedado 40 años después? No ha quedado nada. Esas reformas serán envenenadas, serán negativas, serán destructivas, lo único que han servido es para destructurar, degradar aún más a la gente de la calle, a la gente común, que es el único sujeto revolucionario. Estar con el pueblo, compartir la vida del pueblo, desarrollar su grado de conciencia y organización es lo que importa. Es curioso que mucha gente exquisita, que se creen radicales, lo primero que hacen es someter a un ataque sistemático a las clases populares. El odio al pueblo se hace en función de teorías, de lindezas, se dice que el pueblo es esto y lo otro. Vivimos una etapa de ataque exacerbado del progresismo radical a las clases populares. Se las coloca muchas etiquetas, se dice de ellas que son lo peor de lo peor. En ese sentido, pues hemos tenido últimamente algunos comentarios muy interesantes de odio a lo popular. Yo quiero decir, no estoy de acuerdo con eso y no me voy a situar en ese lado. Quien lo hace son niños y niñas de papá que se creen muy radicales porque han leído a fulanito, a menganita, y porque se creen que tienen unas ideas muy bonitas que quieren imponer al pueblo. Quien es salvador del pueblo es un dictador. Dictador viene de ahí, de dictar, de decirle al pueblo lo que tiene que hacer. Entonces, todos estos niños de papá lo que tienen que hacer es irse con sus papás y sus mamás y dejarnos en paz, porque nosotros somos capaces de hacer las cosas desde el pueblo. Efectivamente, la gente común actual tiene una contradicción interna. En parte es pueblo y en parte es populacho. Pero lo que tiene que hacer el pueblo es autoconstruirse, destruir su parte negativa, que es la parte populacho, de plebe, que es debido precisamente a que se deja a veces persuadir y otras veces sobornar por las estructuras de poder para concentrarse en su parte positiva. Ese crecimiento de su parte positiva es la única esperanza de revolución. Las revoluciones verdaderas surgen de lo positivo del pueblo, de la cultura oral, de la sabiduría popular, de lo que la gente normal y corriente sabe hacer, sin listillos y sin sabiondos adoctrinadores. Otra característica de una revolución verdadera es que ha de ser plural. ¿Por qué? Porque el pueblo es plural y porque la libertad es el contenido y la meta de toda revolución. Por lo tanto, una revolución del futuro tiene que surgir de la pluralidad natural de las clases populares, de un acuerdo sobre unos puntos mínimos para resolver los grandes problemas de nuestra época, sin que haya ninguna homogenización, que no es necesario. Cada sector popular tiene que seguir siendo el mismo y, a partir de un proceso de autocrecimiento, afirmarse en lo positivo que tiene, limar y reducir lo negativo a través de la autocrítica y de la reflexión interiorizada, y entonces concluir que hay otros sectores populares, otra gente, otros colectivos, otras personas, otras corrientes, y formar un frente unido para poner fin a los dos grandes enemigos de la revolución: por una parte el Estado y por otra parte el capitalismo. Dentro del Estado está el gobierno y, formando parte del gobierno, está el Parlamento. Quienes están en el Parlamento son agentes del capitalismo en sí y por sí, siempre, siempre. Todos los que van al Parlamento van a servir al capitalismo y a convertirse ellos en capitalistas, puesto que lo que logran es enriquecerse. Hoy no hay nada que hacer dentro de las instituciones, nada, y quienes van es porque se hacen ricos. Hace poco leía un análisis del dinero que están ganando la gente de un partido radical y es asombroso, les pagan por todo, pero si se están forrando, se han convertido en una nueva burguesía. Yo la llamaría burguesía política, burguesía parlamentarista.
Por lo tanto, las clases populares, en una situación de crisis objetiva de la sociedad, lo que tienen que hacer es unificarse sobre la base de unos puntos mínimos sin dejar de ser cada cual lo que sea, y poner en marcha un movimiento revolucionario, un movimiento de acoso al Estado, como el que se puso en marcha, por ejemplo, en la primavera de 1936, en abril y mayo, cuando por todas partes, sobre todo en el mundo rural, pero también entre los trabajadores urbanos, los asalariados, los pequeños propietarios, todo esto, una decisión de que no iban a soportar más a las élites mandantes y a sus poderes. Entonces, todos los días había choques con la Guardia Civil, con la Guardia de Asalto, a veces con el ejército salía, emplazaba ametralladoras, la gente se lanzaba contra ellos. Toda esta historia que se nos ha ocultado, para presentarnos al Frente Popular como aceptable, cuando eran simplemente unos lacayos del capitalismo y unos criminales. Para hacer una revolución no hace falta coincidencia ideológica, hace falta solo la coincidencia en algunas verdades fundamentales, algunas verdades sencillas que la mayoría de la gente puede aprender a partir de su experiencia y que no necesita leer en algún lado. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de un programa revolucionario? En primer lugar, el de la libertad. La libertad es la voluntad y la posibilidad de actuar de acuerdo a criterios morales, a criterios transformadores y a criterios de realización de la esencia concreta humana. No es necesario tampoco constituir toda una teoría de la libertad, sería bueno que se escribiera sobre ella, y a mí me gustaría alguna vez dedicar algún libro a la noción de libertad. Pero mientras tanto, todos tenemos una idea intuitiva de la libertad natural, y es esa la que tenemos que realizar, una libertad con responsabilidad, una libertad con límites, con deberes, una libertad en que respetamos al otro y realizamos con el otro y no contra el otro la propia libertad. Con estas nociones sencillas podemos estar muy seguros de que vamos a crear una sociedad de la libertad que sería, antes que nada, una sociedad posrevolucionaria, una sociedad de la libertad. En segundo lugar, sería una sociedad de la verdad, porque el enemigo de la verdad es la propaganda. La propaganda, ¿quién la hace? Los poderes. Es imposible que exista la verdad mientras existan poderes contrarios y hostiles al pueblo, porque ellos siempre se basarán en el engaño, en la propaganda, etc. Y se basarán en la mentira. Por eso yo me río de los filósofos, por ejemplo, de Aristóteles. ¿Cómo podía ser Aristóteles un gran perseguidor o defensor de la verdad cuando él era simplemente un oligarca? Cuando sos oligarca no se está con la verdad, salvo con la verdad de los oligarcas. Y por eso toda la filosofía hecha por sabelotodos al servicio del poder o que ellos mismos son poder, pues tiene unas limitaciones enormes. No digo yo que en algunos casos pueda ser leída con aprovechamiento, pero esencialmente necesitamos también una revolución de la filosofía que tenga como base la noción de verdad. La noción de verdad exige eliminar la propaganda, el adoctrinamiento, el aleccionamiento. Ahora, en las sociedades contemporáneas contemplamos que la verdad no existe porque la propaganda lo es todo. La universidad está volcada en la propaganda, la literatura es propaganda, los poderes mediáticos hacen propaganda, leccionamiento, adoctrinamiento, y en todo ese remolino de mentiras, de manipulaciones, nos cuesta mucho encontrar una mínima verdad. Los dos enemigos de la libertad hoy son, por una parte, el Estado, un Estado que está supercrecido. Tiene poco que ver incluso con el Estado de hace 50 años, tiene tantos poderes, tanta fuerza, ha concentrado dentro de sí tanta riqueza material, es decir, nos roba tanto con los impuestos, nos expolia de una manera tan exacerbada, se vale de instrumentos tecnológicos tan sofisticados, tiene un aparato funcionarial tan sofisticado, posee un ejército tan numerosos y unos aparatos represivos, policiales, judiciales, carcelarios tan potentes, que realmente es una fuerza que nos tritura. Un Estado que está ya fuera de control, que se cree que tiene derecho a todo, que puede hacer con nosotros lo que quiera, que somos simplemente criaturas a la defensiva. Tened en cuenta que hoy, a día de hoy, la mitad de nuestro tiempo de trabajo se lo apropia el Estado en la forma de tributos. Esto es una cosa que los cálculos se han hecho por varios autores y todos llegan a la misma conclusión. Todo esto tiene que desaparecer. Este Estado hipertrófico es un origen de maldades, de degradaciones. Él es el que está laminando la esencia concreta humana.
No hace falta desarrollar ninguna teoría extraña y rara para comprender la negatividad y la maldad del Estado, que literalmente es un peso que nos está convirtiendo en esclavos, en neoesclavos, como en las épocas peores, e incluso peor que en las épocas peores del pasado de la humanidad. En segundo lugar está la gran empresa, una gran empresa también muy crecida. Si nos fijamos, la gran empresa multinacional es muy reciente, es una creación de hace solo de 30 años. Es cuando se construye esta empresa enorme que es capaz de dictar a sus empleados todo. A las mujeres, por ejemplo, en determinadas circunstancias muy corrientes, las prohíbe tener hijos, las sanciona si son madres, las dicen cuándo tienen o no que congelar sus óvulos, a los hombres les persigue, no les permite tampoco ser padres, les obliga a comulgar con las creencias de la empresa, les da cursos de adoctrinamiento en los objetivos y las metas de la empresa, de tal manera que esta gran empresa tiene que desaparecer. Este poder concentrado que ya no nos deja espacio a la existencia de la pequeña empresa, de la pequeña propiedad, autónomos, esto no puede ser, que se centra principalmente en la banca, en la gran propiedad industrial, en la gran propiedad mercantil. El otro día leía un estudio que decía que cada mes o cada día, ya no recuerdo bien, un montón de pequeñas empresas tienen que cerrar porque no pueden soportar la competencia de la gran empresa, de la gran superficie, etc. ¿Esto a dónde nos está llevando? A una concentración de la propiedad como jamás ha existido, a que la riqueza esté en manos de unos pocos que pueden dictar unas condiciones de trabajo espantosas y unos salarios. La riqueza, unos salarios de miseria. La riqueza no puede estar concentrada, tiene que estar dividida, tiene que estar dispersa, porque todos los poderes concentrados son poderes despóticos, tiranos, y cuanto más concentrados están, más tiránicos son. La gran empresa capitalista atenta a la libertad política, puesto que paga a partidos políticos, es absolutamente opuesta a la libertad civil, ya que ellos lo que quieren es manejarlo todo, incluido manejar el mercado. Cuando aquí se habla de libre mercado, pregunto, hagamos un debate sobre eso. ¿A qué se refieren? Hoy mercado y libre son antagónicos. Hoy lo que tenemos es un mercado, en primer lugar, manipulado por el Estado. En segundo lugar, manejado y manipulado por la gran empresa. Si nosotros nos retrotraemos a Adam Smith o a los estudiosos del libre mercado de la primera mitad del siglo XIX, ellos te explican que para que haya un libre mercado tiene que haber un montón de productores, un montón de gente que se ofrece con sus productos o sus bienes que sean relativamente iguales en riqueza y en posibilidades de competición. Pero ahora, ¿qué posibilidad de libre mercado hay cuando todas las ramas de la producción y de la distribución están manejadas por 3 o 4 multinacionales? Esto no solamente provoca un daño económico enorme, porque ya no sabemos cómo se forman los precios, ni de qué manera funciona la economía, sino que además impide la existencia de la libertad. La riqueza milita contra la libertad, la riqueza concentrada es intolerable. No podemos ser esclavos de los ricos y tenemos que hacer una revolución anticapitalista verdadera que establezca una economía liberada de la dictadura de los muy ricos, de la gran empresa transnacional, multinacional. Y lo vamos a hacer basando en algo que fue muy interesante en el pasado, que fueron los bienes comunales que surgen de la revolución de la Alta Edad Media en el siglo V y luego se va constituyendo. El comunal del pasado hay que adecuarlo, adaptarlo y apropiarlo a las realidades económicas de la gran industria y de la tecnología del siglo XXI, captando su esencia. Ahí sí vamos a moldear una teoría que nos va a permitir eliminar el capitalismo de una vez con toda su pesadilla y todo su horror. Para la eliminación del capitalismo necesitamos 2 etapas. Una primera etapa en donde se elimine la gran empresa. Entonces ahí tendremos que admitir la pequeña empresa, por ejemplo hasta 50 trabajadores, en la cual las relaciones entre los empleados y los empleadores todavía tienen un tono de amistad, amigabilidad, etc. Tenemos que dirigir nuestro blanco contra la gran empresa y luego en un segundo momento esta pequeña empresa, que es verdad que emplea trabajo asalariado, ya veremos la manera como se va, a mi entender, se puede ir perfectamente disolviendo en la sociedad.
De esta manera crearemos una sociedad liberada de la tiranía del Estado y liberada de la tiranía del gran capital, de los ricos, de los oligarcas cada día más arrogantes, cada día más alejados de la vida de la gente común. Todas estas cuestiones, si es verdad, necesitamos desarrollarla mucho, por ejemplo, de qué manera el comunal nos va a dar las herramientas políticas, económicas, convivenciales, relacionales y de funcionamiento que nos van a permitir por fin destruir el capitalismo, evitando lo que ha sucedido, que todas las revoluciones anticapitalistas de los últimos 100 años lo único que han creado es otro capitalismo todavía más potente y otros estados aún más potentes, porque no partían de la experiencia del pasado, de la riqueza de los saberes ancestrales que hemos heredado. Pero ahora aquí, en unos años, desarrollaremos la teoría de una sociedad colectivista, comunal, en donde el comunal, en las condiciones del siglo XXI, nos permita vivir, funcionar de una manera eficiente, eficaz y liberarnos de esta pesadilla. Entonces estamos preparando, ya lo tenemos en la cabeza, un manifiesto de la revolución del siglo XXI, un manifiesto que nos va a permitir ser una fuerza revolucionaria activa, que se base, como decía antes, en criterios como sentido común, verdad como objetividad, sin más, libertad y comunalidad, que establezca un gobierno por asambleas, que es el único realmente democrático. Por lo tanto, la revolución que nos proponemos hacer es una revolución que democratiza la sociedad y constituye un orden regido por el principio de la soberanía popular. Ahora mismo los charlatanes del poder hablan de soberanía popular, pero no es real, es una soberanía ficticia, falsa, porque el Parlamento no representa al pueblo, porque el principio de la representación no es democrático, nadie representa a nadie, vamos a enterarnos, solo cada cual se representa a sí mismo y a sí misma, y todo lo demás es engaño y tiranía. El actual régimen es un régimen de dictadura constitucional, parlamentarista y partidocrática, y nosotros vamos a construir la libertad para el pueblo a partir de un gobierno por asambleas en red. Efectivamente, así lo vamos a hacer. ¿Qué significa integral? Pues que es una revolución que va más allá de lo político, de lo económico y de lo social. Una revolución que afecta a todos los aspectos de la vida. Es una revolución moral. No puede haber una revolución social sin una revolución moral, porque los seres humanos necesitamos de la ética, de la axiología, de los valores y de la construcción de un sujeto moral para poder abordar algo tan maravilloso, tan grandioso como es superar la actual sociedad. La actual sociedad no se puede superar simplemente renunciando o eliminando al Estado detrás de un choque con él, ni poniendo fin al capitalismo. Necesitamos nosotros mismos estar a la altura de las circunstancias. Nos tenemos que construir como sujetos de virtud, sujetos de bien, sujetos de verdad, sujetos éticos. Si no somos sujetos éticos, no seremos sujetos revolucionarios, y es ahí la gran lucha, porque si no lo somos, si como sujetos no éticos nosotros, por una carambola de la historia, como ha pasado varias veces en el siglo XX, nos hiciéramos con el poder en algún lugar, queríamos reconstruir las viejas condiciones de opresión, de dominación, de explotación, probablemente incluso peores que las que se habrían destruido. Esa es la gran lección, la lección terrible de la revolución bolchevique, que lo que hace es reconstruir un capitalismo más siniestro, más funesto que el que se había derribado y el que había existido en los tiempos del zarismo. Por tanto, nosotros somos conscientes de que necesitamos una revolución ética. ¿Que cómo se hace? Pues se hace de dos maneras. En primer lugar, con una ética social que afecta a la vida colectiva, es decir, cuáles son los criterios axiológicos, criterios de valores. Es decir, nosotros queremos una revolución basada en valores. Por ejemplo, el gran bien de la libertad, el gran bien de la responsabilidad individual, el gran bien de hacer las cosas por convicción interior y no por coacción. Ese es un gran bien, porque entonces el sujeto es libre y responsable, y esto indistintamente igual para hombres y para mujeres. Entonces, la sabiduría popular, hasta hace muy poco, era una sabiduría ética, una sabiduría moral, que buscaba el bien
y la justicia con imparcialidad. Desgraciadamente, los aparatos hipertrofiados del actual Estado han corrompido amplios sectores de las clases populares y los han hecho amorales e inmorales, ansiosos de dinero, ansiosos de poder, hedonistas, etc. Pero eso se puede corregir y de ahí surgirá un pueblo regenerado, un pueblo que esté basado en criterios de virtud y de moralidad, y ese pueblo chocará inevitablemente con el Estado y el capitalismo, que son la causa número uno de maldad y perversidad. Luego, en segundo lugar, está la ética individual. El sujeto es decisivo. El sujeto es más importante que las estructuras. Un sujeto de calidad autoconstruida desde la voluntad de bien, que es algo que tiene que residir en el interior de la persona y que reside de manera natural, mientras el sujeto no es corrompido por el Estado y por el poder y por la propaganda y por la codicia del dinero que introduce el capitalismo. Entonces ese sujeto es un sujeto revolucionario. Por lo tanto, aquellos que creen que hay que cambiar las instituciones y no entienden que se tienen que cambiar a sí mismos, no valen como revolucionarios. Empezad por cambiaros vosotros y vosotras. No os limitéis simplemente a criticar esto, lo otro y lo demás allá. Criticaos a vosotros mismos, tener siempre presentes vuestras limitaciones, vuestras maldades, que están, que existen, las vuestras igual que las mías, y partir de la idea que tiene que haber una revolución personal y una revolución interior que esté a la altura de la revolución exterior. No vale de nada que destruyamos el capitalismo fuera si lo conservamos dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y dentro de nuestra psique. Hasta ahí tenemos que llegar y ahí lo tenemos que eliminar. Y eso es una tarea paralela. Eliminar del todo es mucho pedir, es imposible, siempre seremos seres imperfectos con un elemento de mal. No pretendo eso, pretendo que simplemente lo eliminemos de una manera suficiente, la necesaria, suficiente para construir una sociedad nueva, una sociedad democrática basada en un gobierno por asambleas, donde los actuales modos de producción capitalista, cada vez más perversos y más destructivos, se truequen en una nueva economía comunal, industrial, de servicios, agraria, en las condiciones del siglo XXI. Por lo tanto, la revolución es ante todo constructiva, en contra del criticismo simplón y fácil de los que están siempre dando leña por aquí y por allá, esto no me gusta, esto me parece mal, bla, 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 bla. Lo que hay que hacer es hacer propuestas de cómo vamos a crear una nueva sociedad, de cómo va a ser esa sociedad, qué va a ser una economía popular, una economía comunal, de qué manera va a funcionar y cómo vamos a arrasar el régimen actual. Cuando nuestra mente se hace constructiva es entonces cuando opera más. La crítica no es suficiente, es una operación infantil, hay que dar un paso, y el paso de ser críticos a ser revolucionarios es el paso de ser simplemente destructivos a ser constructivo. La revolución es un acontecimiento grandioso, pero tened en cuenta que la grandeza de nuestras metas es lo que determina nuestra grandeza personal. Quien no se marca metas grandiosas personalmente no puede ser grande y se queda reducido simplemente a una especie de gusanito, de pequeña cosita que hay por ahí. No podemos ser gusanos, tenemos que ser seres humanos, tenemos que ponernos de pie y vivir la vida, la que nos ha tocado vivir en las dificilísimas condiciones del siglo XXI, vivirla con grandeza. Vivirla con grandeza significa, en primer lugar, con inteligencia, en segundo lugar con valentía, en tercer lugar con cortesía, en cuarto lugar con convivencialidad y en quinto lugar con la convicción que vamos a vencer y que el capitalismo va a ser destruido y el Estado con él. Porque vamos a ser capaces de ir buscando soluciones a los grandes problemas de nuestro tiempo y lo que nos proponemos es crear una nueva civilización, ni más ni menos, una nueva civilización. No pretendemos una reedición del capitalismo o quitar a estos para ponernos nosotros, no. De lo que se trata es crear un nuevo sistema en donde lo que hoy hay de incivil, de degradado, de vil, de miserable, se convierta en civilizado, en positivo, en moral. Pero no porque sea perfecto, la perfección no forma parte de nuestras metas, sabemos perfectamente que lo humano nunca puede ser perfecto porque es contradictorio, porque los seres humanos tenemos siempre un elemento de degradación que está ahí, ¿no? Esto es realismo, no es porque queramos ninguna forma de perfección, eso se lo dejamos a los utopistas sociales, a esos grupitos de doctrinarios que siguen todavía soñando con no se sabe qué cosa rara, qué X y cosa, no. Nosotros aceptamos que con nuestra imperfección podemos crear una sociedad
cualitativamente superior y mejor a la actual, donde la noción de libertad, verdad, virtud sean dominantes. Ahora bien, eso no se hace con una simple presión sobre las instituciones, sino, lo digo claramente, queremos destruir las instituciones actuales, todas tienen que desaparecer, no puede haber instituciones, el binomio pueblo-estado tiene que desaparecer para que solo haga uno, pueblo que se autogobierna, sin instituciones que le gobiernen, porque quien gobierna al pueblo domina al pueblo y le explota a través de los impuestos. Todo gobernante necesita un sistema tributario y todo sistema tributario es una forma de explotación. Por lo tanto, tenemos que crear un régimen político que sea un gobierno de aficionados, es decir, donde no haya políticos profesionales y donde todas las funciones de la vida colectiva la haga la gente por turnos o por elección o por simplemente por vocación, pero cada cual conservando su trabajo y viviendo de lo suyo. Es ridículo, completamente ridículo pensar que puede haber un sistema partitocrático que no esté corrompido. Eso es tan absurdo como imaginar un fuego que no queme, un hielo que no enfríe. Es imposible. El sistema partitocrático y todos los sistemas de poder se basan en la corrupción. Todos ellos. Es más, la corrupción está en la esencia del sistema. A través de la corrupción, es decir, del traslado de los fondos del Estado a bolsillos privados, es como se ha creado el capitalismo. El capitalismo surge de ahí. Al principio, si nos retrocedemos al siglo XV, hay un aparato de poder, y entonces este aparato de poder se va vaciando a través de mecanismos de corrupción, legales o ilegales, porque también hay una corrupción legal muy importante, en los bolsillos privados, se va acumulando bienes en estos bolsillos que van erosionando la propiedad colectiva, la propiedad comunal, que era ampliamente mayoritaria, digan lo que digan los falseadores de la historia, y entonces así se va haciendo una acumulación privada que va erosionando las formas colectivistas y comunales de propiedad que se habían heredado de la gran revolución alto medieval, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, cuando tengamos nuestro documento que se llame Manifiesto de la Revolución Integral, se irán explicando de una forma profunda, rigurosa, sintética, pero popular, para que con una pluralidad de ideologías y de religiones o no religiones, de todo esto, pues podamos buscar un abanico muy amplio de personas, colectivos, corrientes y tendencias que se sumen a una idea. Vamos a vivir de una manera nueva, vamos a librarnos de la tutela del Estado, vamos a acabar con el poder de los oligarcas concentrados y vamos a crear una nueva sociedad. ¿Cómo hacer la revolución? Pues se tienen que dar 4 condiciones fundamentales. Tiene que haber una crisis revolucionaria objetiva. Es decir, la sociedad tiene que entrar en un proceso de desintegración a partir de sus propias contradicciones internas. ¿Eso va a pasar en Europa? Sí. Las sociedades europeas están tocadas en su raíz, en su base. Son sociedades en plena desintegración. Atención a esto, Atención a esto porque es muy importante. Europa no es lo que era. Europa camina hacia una crisis revolucionaria de desintegración que se va a producir pues a mediados de este siglo, no pasando mucho tiempo. Si estudiamos su demografía, su economía, su estructura, todo esto vemos que no puede continuar así. Incluso el crecimiento tan enloquecido de los aparatos de poder, cada vez más policías, más militares, más funcionarios, más chupópteros de los partidos políticos de derecha e izquierda, más profesores adoctrinadores, todo esto es la creación de un sector parasitario, de un sector improductivo que ya no puede ser mantenido. Por lo tanto, avanzamos hacia una crisis revolucionaria que puede o no puede convertirse en revolución triunfante, pero que nosotros haremos lo posible para que sí sea. Europa se desploma y quienes piensan en la Europa del pasado les digo, no pensar en la Europa del futuro, en la Europa simplemente de 20, 25 años, cuando todo el proceso de destrucción, desestructuración, parasitismo, degradación que se ha metido en las sociedades europeas explote y entonces se creará una situación objetivamente revolucionaria, pero una situación objetivamente revolucionaria dista mucho de ser una revolución triunfante. Para ese momento el pueblo debe haber alcanzado un grado de afirmación de su esencia concreta, de autoconstrucción. Tiene que haber dejado de ser populacho y haberse convertido en pueblo consciente, consciente de lo que quiere y consciente de cómo lo que va a hacer. Un pueblo unido en la idea de la libertad, en la idea de crear una nueva sociedad, una nueva civilización, un nuevo ser humano sobre la base de valores y criterios de sentido común.
Ya digo, no cogidos de algún sabiondo o de algún sabio genial. Eso lo descartamos. Por lo tanto, si hay una crisis revolucionaria y hay pueblo como sujeto revolucionario, ya estamos bastante cerca de una revolución real. En tercer lugar, tiene que haber un programa y un proyecto revolucionario. Un programa y un proyecto significa qué transformaciones se van a hacer. El programa y el proyecto es lo que transforma la revolución como ideal en la revolución como realización. El ideal revolucionario es bueno, pero la realización es todavía mejor. Y esto debe ser conocido y comprendido por una minoría. No es necesario estar de acuerdo en todo, ni muchísimo menos. Pueden haber diversas interpretaciones de cómo funciona una economía comunal, de cómo funciona un régimen de autogobierno por asambleas, de qué manera se va a realizar el armamento general del pueblo, que es uno de los fundamentos últimos de todo el proyecto de libertad para todos. Entonces, todas estas cuestiones pueden tener diversas interpretaciones, se puede debatir y siempre se puede llegar a acuerdos según el principio de las mayorías, la minoría lo acepta y ya está. Y luego tiene que haber una cuarta cuestión, que es la elección de los momentos, la elección de una estrategia revolucionaria adecuada en el momento en que se dé la crisis. Aquí tiene que haber un pensamiento estratégico profundo para saber hacer frente a las argucias del poder, a las argucias de los paniaguados del poder, de todos sus aparatos de manipulación y aleccionamiento. Y entonces es necesaria una reflexión estratégica profunda, por lo tanto nos tenemos que acostumbrar a pensar en términos de estrategia, en términos de sabiduría reflexiva, pensando en el largo plazo, entendiendo de qué manera cada paso que damos nos acerca hacia el proyecto revolucionario. Pero estas cuatro condiciones se tienen que sumar a una quinta, que es la idea de sujeto, de persona. No vale de nada todo eso si no hay personas, si no hay seres humanos, si no hay individuos, si no hay gente uno a uno con sus nombres y apellidos que digan: sí, yo estoy por la revolución, yo me he construido como persona para la revolución, he mirado dentro de mí, he visto mis negatividades, he procurado superarlas y entonces estoy disponible para la acción revolucionaria, porque de lo que se trata precisamente es de construir una humanidad mejor, pero una humanidad es una abstracción, todo es una abstracción menos lo que es la persona, el individuo. Entonces se trata de una humanidad mejor, solo puede ser mejor si está formada por una suma de personas mejores. Entonces ese mejoramiento personal, que es una lucha permanente desde el día de nacimiento hasta el día de nuestra muerte, entonces es algo que nos debe ocupar. De ahí que tengamos que prestar mucha atención a la ética del sujeto y a los pensamientos que hemos heredado del pasado y a los que vayamos construyendo sobre la ética de la persona, la ética del sujeto, los valores y los sistemas de automejora personal. El error inmenso de las revoluciones del pasado es que no consideran a la persona, no consideran al sujeto. Esto las ponía de manifiesto como antirrevoluciones, porque realmente lo que importa es la persona y no los aparatos de poder. Quien piensa en términos de aparato de poder es simplemente porque va a imponer un aparato de poder. Quien piensa en términos de persona, y este es el caso del proyecto Revolución Integral, es porque no va a imponer ningún aparato de poder, sino va a dejar al libre juego y a la libre iniciativa de los individuos la construcción de las sociedades del futuro. A la libre iniciativa, no como ahora, que en todas partes nos encontramos poderes espantosos, políticos, económicos, culturales, mediáticos, poderes que nos aplastan, que nos manipulan, que nos amenazan, que nos golpean. ¿Dónde está la libertad en la sociedad de la tiranía? No está en ningún lado. Bien, pues nosotros vamos a construir una sociedad de la libertad, y esa es la meta, pero no de una libertad abstracta para instituciones, sino una sociedad de la libertad de la persona y para la persona. ¿Quién es el enemigo de la revolución? Pues quienes se oponen a los proyectos revolucionarios. Ahora mismo, en el terreno político, las fuerzas de derecha y de izquierda que están en las instituciones. ¿Dónde están los enemigos? Pues de las revoluciones siempre han sido los ejércitos enemigos de las revoluciones, las diversas policías, pero también el Parlamento con su demagogia, con su palabrería, los partidos políticos, todo esto es basura, unos y otros ahí están, robándose, acusándose siempre, manipulando y tal. Nosotros tenemos que estar fuera de todo eso, porque incluso la gente que con buena voluntad va allí inmediatamente es corrompida por el dinero y corrompida por el poder. Si nos mantenemos fuera del poder político, del poder gubernativo y del poder del dinero, nos mantendremos limpios, razonablemente limpios, tampoco limpios del todo porque eso es imposible, ¿no? Pero por ahora se trata de ser limpios lo suficiente.
De los últimos puntos del que trataré ya es la cuestión, ¿es posible o es imposible la revolución? Pues no hay una respuesta categórica a esto. Claro, si la revolución fuera fácil, todo el mundo sería revolucionario, ¿no? Yo digo que la revolución sobre todo es necesaria. Y luego tiene que haber un compromiso individual de cada persona con ella. Y el tiempo dirá si es posible o es imposible. Probablemente el futuro proporcionará ejemplos de revoluciones bien intencionadas que acabaron mal, porque no se adoptó una estrategia, porque no se tenía un buen proyecto, porque las circunstancias no eran adecuadas. El caso más típico de ello es el alzamiento de los esclavos con Espartaco, del que yo en mi página tengo un estudio bastante completo y bastante largo. Fue una revolución magnífica, una revolución hecha con todo el corazón y con toda la fuerza, pero que tenía algunos fallos sustanciales y en las circunstancias que se hizo realmente no podía triunfar. Y fracasó. Bien, pero dejaron a las generaciones posteriores el ejemplo de su lucha y el ejemplo de su sacrificio que nos ha inspirado y nos ha iluminado. Y luego, sin embargo, tenemos la revolución altomedieval, la revolución de los vagaudas que triunfa, es así, triunfa donde fracasó Espartaco. Y hay un proceso revolucionario en el momento de agonía del Imperio Romano, cuando todavía la sustitución ultrarreaccionaria del Imperio Romano no había triunfado, que eran los reinos germánicos, y entonces los vagaudas triunfan en un pequeño rincón del Pirineo, que es más o menos el Pirineo de Navarra actualmente. En otros sitios de Europa, por ejemplo en las Galias, son derrotados, pero allí sí se mantienen. Entonces van ofreciendo un ejemplo de una revolución sin aparato estatal, sin propiedad privada concentrada, y van creando toda una serie de instituciones que son las de nuestra Alta Edad Media y nuestra Edad Media. Ellos crean la institución del comunal, que ahora tanto nos inspira e ilumina para liquidar al capitalismo de una vez por todas. Entonces, como no hay seguridad de nada en el futuro, pues yo diré, la revolución es necesaria. Puede ser que triunfe, puede ser que fracase. Tiene que ser una elección personal y por lo tanto un compromiso y también un riesgo. Un riesgo. Cada cual tiene que dedicar tiempo a pensar en esto, es decir, me arriesgo, me atrevo, lo hago o no lo hago. Ahora os digo una cosa, escucharme bien, si no ser revolucionario, ¿qué se puede ser hoy? Un mindundi que se dedica a decir tonterías para el partido político tal o cual, a ofrecer bobadas, mientras se llena el bolsillo bajo cuerda, o un sujeto sórdido que se mete a luchar por alguna reivindicación ínfima e insignificativa que no es nada. Los revolucionarios podemos conseguir mucho más en el terreno de las reformas por el miedo a la revolución. Las clases altas, en cuanto que ven la revolución ahí, por pequeña que sea, inmediatamente aflojan, hacen concesiones, porque el único que tienen miedo es a la revolución. Por lo tanto, los movimientos reformistas no consiguen nada, consiguen cero, y eso lo vemos todos los días, surge gente con esto y lo otro. Solamente si la lucha popular crece mucho, pueden hacer pequeñas concesiones, pero inmediatamente en cuanto la lucha baja, lo que les dan con una mano, dan con otra. Sin embargo, la revolución sí logra concesiones. Por lo tanto, podemos acuñar una frase que dice: los movimientos revolucionarios consiguen reformas y los movimientos reformistas no consiguen nada. Pero esto hay que entenderlo en el sentido de que las reformas es simplemente como un elemento secundario, es un subproducto de la acción revolucionaria, y la acción revolucionaria es lo decisivo. La idea y el ideal revolucionario, además, en el terreno personal nos permite los siguientes logros. En primer lugar, nos permite una ruptura real con el sistema actual. Nos impide aburguesarnos como personas, no nos permite integrarnos. Mientras seamos fieles a la idea y al ideal revolucionario y lo cultivemos en la acción día a día, no habrá aburguesamiento posible, que es el peligro de todos aquellos, como decía el otro, ¿no?, que a los 20 años son anarquistas y a los 40 pues son votantes de los partidos de derecha. No, si se crea en la revolución, se crea hasta el fin, porque es un gran ideal que afecta no solo a lo político, sino también a lo personal. En segundo lugar, como básicamente la revolución es un proceso constructivo, insufla optimismo. Insufla optimismo, nos permite ver todo lo positivo de la vida, porque la revolución es una suma de positividades. No necesitamos estar señalando que si esto está mal, otro está mal, lo hacemos como elemento secundario.
La revolución es la suma y la confluencia de todo lo de positivo que tiene una sociedad en un momento y en unas circunstancias dadas. Eso se suma, sonifica, se multiplica y explota. Y esa explosión es la revolución. Y tiene que ser una explosión tan fuerte que anule, elimine y venza a lo negativo. En tercer lugar, la idea revolucionaria permite una gran creatividad personal, la gran creatividad de tener ruptura mental con lo existente, y cuando se rompe con lo existente, entonces la mente empieza a funcionar de otra manera, empieza a ver otra manera de hacer las cosas, de vivir la vida, de ser uno. Esto es muy importante y es una experiencia maravillosa, porque te permite verlo todo de otro modo, de otra manera, y no te deja constreñido a las condiciones de existencia actuales, que son realmente una miseria. Y en cuarto lugar, convierte al revolucionario en un sujeto convivencial, porque sabe que la revolución la hará el pueblo y él elige con ser revolucionario vivir con el pueblo, no convertirse en una élite, no dedicarse a dar leccioncitas al pueblo sobre esto y lo otro, como hacen todos estos radicales de café que han leído un libro y entonces van allá a la gente a decirle que es muy mala, que es muy tonta, que es muy estúpida. No, tampoco hay que tener ninguna actitud de prosternación hacia la gente. Si hacen algo mal se les dice, pero se sabe que ellos son el sujeto revolucionario y no algunos todo que se creen muy listos, ¿no? Estas cuatro cuestiones son de una enorme importancia y quiero acabar ya explicando que quienes están más interesadas en los procesos revolucionarios hoy son las mujeres. La demagogia del poder se ha desencadenado contra ellas, porque el capitalismo necesita el trabajo femenino para superar su crisis de caída de la cuota de beneficios. En un momento como este, el capitalismo le espera a todas las mujeres de la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado actual. El trabajo asalariado, queridas amigas, es un horror, os destruirá, os matará, os convertirá en basura y en piltrafa como han hecho en los hombres. Ya ahora mismo el consumo de psicofármacos en las mujeres se está disparando porque no hay quien lo soporte. Una de las cosas que va a hacer la revolución es poner fin al trabajo asalariado para crear un nuevo tipo de trabajo cualitativamente distinto, que es el trabajo libre. Los seres humanos necesitamos del trabajo, del esfuerzo creador, pero no de este trabajo miserable, horrible, que nos mata, que nos destruye, que nos empuja al alcohol, nos empuja a las drogas legales y ilegales. Entonces ahora mismo el capitalismo se ha inventado una demagogia femenina, feminista, para atraer a las mujeres a sus empresas, igual que destruyó a los hombres hace 50 años porque fueron los felices 60 de efervescencia acelerada lo que creó una debacle de la virilidad y una destrucción de la condición masculina. Ahora me temo que si no hacemos la revolución, por desgracia, la que se vendrá abajo en muy poco tiempo será la condición femenina. Por lo tanto, es el momento de decir basta de mentiras y basta de tonterías, eliminar la influencia horrible del Ministerio de Igualdad y sus jaurías y sumarse al proceso revolucionario en marcha, que tiene que crear una sociedad donde las mujeres se sientan a gusto, porque se dirige a la creación de vida y no a la creación de dinero y de ganancias, que es la gran tragedia de la sociedad actual. Por lo tanto, los revolucionarios hoy llevamos a la sociedad, e incluso en una situación revolucionaria como esta, los grandes ideales que ya nadie defiende. El ideal de la libertad, el de la libertad, el de la virtud, el de la verdad, y lo insuflamos y somos una fuerza que nos mantenemos ahí firmes, haciendo que todos estos ideales se mantengan y no se pierdan para siempre. Y estamos convencidos que estas ideas y estos ideales, en un momento de crisis que va a llegar muy pronto y va a ser una crisis formidable, una crisis tremenda de las sociedades europeas, se convertirán en nación popular, y podremos reproducir aquel gran acontecimiento de la Alta Edad Media, en donde se creó la sociedad concejil, comunal, consuetudinaria, con gobierno por asambleas, que luego la historia pues ha ido, digamos, desarticulando. Tendremos mucho que aprender cómo pasó ese proceso desarticulador, pero podemos evitarlo, podemos ser mejores que nuestros lejanos antepasados y hacer una revolución, quizá en este siglo, quizá en el que viene, no importa cuándo, porque la revolución es el día a día de la libertad, el día a día de la verdad y el día a día de la virtud, como virtud cívica y como virtud personal. Observar la importancia multiplicadora que tiene una noción como la virtud cívica, afirmémosla. Afirmarla ya es un acto revolucionario en un momento en que todo es cinismo, de vergüenza, robo, expolio, corrupción,
barbarie, barbarie en definitiva. Pues la virtud cínica es un gran valor. Y quiero terminar diciendo, virtud cívica, sí, y virtud personal también. Eso es la revolución.